Saludos, querida audiencia. El día de hoy me quisiera tomar unos breves instantes para exponer una creencia popular entre el pueblo judio-cristiano, que es que el relato del Antiguo Testamento, concretamente del Génesis, es inédito, es único en su tipo, nada más alejado de la realidad. Si recordamos a Abraham, el llamado padre de la fe, sale de Ur de los Caldeos, una tierra claramente mesopotámica, y sin embargo no se nos dice que él se lleva toda su cultura y transforma los relatos que había aprendido de niño, los pasa de generación a generación, hasta que algún escritor los toma y los pone como una verdad. No sabemos si al que se le adjudica el escribir el Génesis, Moisés, creía realmente en ellos o simplemente era transmisor del testimonio oral de sus antecesores. Pero lo que sí es cierto es que estos mitos, porque lo son copias de otros mitos más antiguos, y quisiera darles un pequeño ejemplo de esto. Para eso voy a leer brevemente la epopeya de la creación del Enuma Elish, uno de los muchos mitos y explicaciones babilónicas de la creación. Dice así: cuando el cielo de arriba aún no tenía nombre, ni tierra abajo era pronunciada por nombre, Apsu, el primero, su creador, y el señor Taimat, que los engendró a todos, había mezclado sus aguas, pero no había formado pastos ni descubierto carrizales, cuando aún no había dioses manifiestos, ni nombres pronunciados, ni destinos decretados. Entonces los dioses nacieron dentro de ellos. Y se dieron cuenta, la parte donde habla de mezclar aguas se parece mucho al relato en Génesis 1, ¿no es así? Y podemos buscar uno y otro relato, por ejemplo, el de el diluvio o el de la Torre de Babel, precisamente en Babel. Hay muchas similitudes y más que similitudes, son copias claras de lo que había antes dicho el pueblo babilónico. Con esto queda demostrado que más que ver en el Génesis una revelación, una cosa distinta a otras religiones y culturas, es parte de un saber que se va enriqueciendo, que va trascendiendo generación a generación y que nos forma. Completamente válido y enriquecedor, pero de ninguna manera una revelación y mucho menos algo inédito. Muchas gracias. Esperen, vayamos por partes. Lo que este tipo está diciendo está basado en lo escrito por Robert Coot y David Orth en el libro, En el Principio, donde se declara que el relato de la creación del Génesis no es distinto de los relatos del Oriente de la misma época. Sin embargo, un estudio más detallado de los relatos del Antiguo Oriente Próximo nos revela que en lo que la superficie parece similar, en su profundidad es completamente opuesto. Antes que nada debemos definir el término cosmogonía. Una cosmogonía es una narración que explica el origen del universo. Por ejemplo, a muchos se nos hace muy familiar la cosmogonía griega, ¿no es así? El relato que contó nuestro amigo al principio del video pertenece a una de las cosmogonías de la cultura babilónica. Es una de las cosmogonías que supuestamente los hebreos plagiaron para construir el relato del Génesis. Pero hay que señalar que el Génesis no está enlazado con una teogonía, como lo es el relato mesopotámico. O sea, no se vincula a una explicación del origen de un dios o de dioses. Umberto Casuti habla de tres características de las cosmogonías del Antiguo Oriente Próximo. Número 1. El origen de los dioses precede al del mundo, como lo conocemos, y al de los seres humanos. Número 2. Existe un choque de voluntades entre varias facciones de dioses. Y número 3. Diferentes partes se identifican con diferentes partes de las deidades o con algunas de ellas. Gerald Hasser dice que el autor de Génesis 1 tiene una plena conciencia de las cosmogonías rivales y la rechaza a propósito. También dice que en estos relatos la humanidad no es el centro de nada, mientras que en el Génesis la humanidad es la corona de la creación. Raymond Van Leeuwen marca que en el Antiguo Oriente Próximo hay relatos politeístas centrados en un conflicto, mientras que en Génesis se muestra a un solo Dios, mientras que los dioses del Antiguo Oriente Próximo
luchan entre sí para dividir las aguas, el Dios hebreo lo logra solo con una orden de su voz. Incluso las tinieblas de Génesis 1 son creaciones que se someten a su voluntad. No existe ningún poder ni dualidad que se oponga a él. Otro contraste entre los relatos del Antiguo Oriente Próximo es que el Dios del Génesis no hace emanar de sí al universo. No es una porción de él, sino algo distinto de él, y que es llamado a la existencia. Él dijo y fue hecho. No hay más. John Seyhammer reconoce 3 énfasis teológicos de Génesis que lo desmarcan completamente de las historias del Antiguo Oriente Próximo. Número 1. El Dios del Génesis es único y no forma parte de un grupo de deidades. Número 2. Dios da origen al universo a partir de nada. Y número 3. Dios establece vínculos entre el Génesis y su obra futura. Por ejemplo, en el paralelismo con la construcción del templo, del tabernáculo, y su revelación dada en el Apocalipsis. John Wayton ofrece un buen resumen del conflicto entre Génesis y sus rivales del Antiguo Oriente Próximo: cosmogonía versus teogonía, monoteísmo versus politeísmo y creación versus organización. En conclusión, Génesis 1 es una confrontación directa a todas las cosmogonías de la época, pues muestra a un único Dios ilimitado en poder, moral y conocimiento, que es creador de todo cuanto hay. Él crea el sol, la luna y las estrellas que los pueblos paganos adoran, y reta en un solo versículo a cualquiera que quiera robar su gloria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Espero que les haya gustado mucho este video y que lo compartan con cualquier persona que crean que pueda serle de utilidad. Para hacerlo me basé en el libro Ex Nihilo de Copan y Leigh Craig, lanzado en español por Publicaciones Querigma en 2019. Este fue Kev y esto fue De la Nada un Todo para Campus ICEAL. Por cierto, hay muchas posturas que creen que Génesis apunta a la idea de un universo preexistente por aquello de que el verbo bara, empleado en Génesis 1:1, es usado comúnmente para indicar que algo se crea a partir de materia, pues en el Salmo 51 David usa, sin embargo, en ninguna parte implica que usará su viejo corazón para formar un corazón limpio. Es más, se entiende por el contexto del Salmo y por la revelación completa de la Biblia que el salmista tiene que hacer morir su vieja naturaleza para que Dios forme una nueva. Parece ser que la palabra vara, aplicada a Dios, implica creación y no modificación, como es el caso cuando se efectúa por un hombre. Además, esto mismo ocurre en las apariciones de la palabra vara cuando es efectuada por Dios. Nunca se visualiza material preexistente para su obra, y si existe, lo hace morir para formar algo completamente nuevo, de la nada.